Buenas tardes. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de nuevo con vosotros. Y me gustaría, por no perder las buenas costumbres, comenzar orando al Señor. Padre bendito, te doy muchísimas gracias, Señor, por tenerte en nuestras vidas, por ser tú nuestra luz, Señor, a nuestro entendimiento, Dios mío. Te rogamos de que tu Espíritu Santo nos visite de una manera especial en esta tarde, Dios mío. Que tú hables a tu pueblo, Señor, que tú toques la mente, el corazón, Dios mío, de mis hermanos, y que tú me ayudes a mí, Señor, siervo inútil, a poder compartir tu palabra, Dios mío. Quédate con nosotros y bendícenos, Señor. Bendice tu palabra es verdad, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Fijaros, me gustaría compartir con vosotros, en primer lugar me gustaría que vinierais conmigo al libro de Oseas, profeta Oseas, uno de los profetas menores, y que ahí fuéramos al capítulo 6 de Oseas, versículo 3. Dice: esforcémonos por conocer al Señor, cierta como el alba es su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra. Esforcémonos, dice esta versión. En otra nos dirá conocer y proseguir conociendo al Señor. Y proseguir conociendo al Señor. Fijaros, estas dos palabras denotan una distinción, ¿no? Una cosa es conocer al Señor y otra es proseguir conociéndolo. Hay una acepción del significado de esta palabra proseguir, que a mí me gusta, que es conservar una actitud, ¿no? Cuando una persona conserva una actitud, está prosiguiendo en esa actitud, ¿no? Y yo me pregunto muchas veces a mí mismo, y lo que veo en los demás, es ¿por qué una vez que conocimos al Señor, trazando el paralelo con el pueblo de Israel, porque una vez que conocemos al Señor, como le pasó al pueblo, después de haber visto las maravillas del Señor, ¿por qué abandonamos sus caminos, desobedecemos, dejamos de servirle, o quizás sigamos reuniéndonos, pero simplemente eso es lo que hacemos, reunirnos, y no tenemos ese celo que teníamos cuando lo conocimos, ese tan hablado, ¿no? Primer amor, esa pasión por las almas, esa pasión por sus cosas, ese ser capaz de renunciar a todo, de entregarlo todo, proseguir en conocer al Señor. Me gustaría, con la ayuda de Dios en esta tarde, intentar averiguar por qué, ¿no? ¿Por qué o de qué depende, ¿no? A modo de conclusión, lo hablaremos al final, pero primero me gustaría que vinierais conmigo a ver este mismo concepto que hemos visto aquí de lluvia, que dice en ese versículo 3 que el Señor vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra, ¿no? La primera vez que se menciona este concepto de lluvia temprana y tardía es en el libro de Deuteronomio. Me gustaría que vinierais conmigo para ver cómo en el capítulo 11 de Deuteronomio el Señor va a hablar acerca de esta lluvia temprana y tardía. En el capítulo 11, versículos 14 y 15. Fijaros, dice la palabra en el 14: yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás hasta saciarte. Evidentemente, esto en este capítulo es un pacto que establece el Señor con el pueblo de Israel, ¿no? Y condicionado a su obediencia, a obedecer al Señor, están todas estas promesas, ¿no? Estamos en el Antiguo Testamento, estamos en la ley. El Señor hace un pacto con su pueblo y le dice: si me obedece, yo prometo concederos todas estas cuestiones, ¿no? El versículo 14 que hemos leído y 15 está condicionado al 13. Fijaros, si nos vamos un poco para atrás, dice: si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy.
amando al Señor vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Está condicionada esa promesa de lluvia temprana y tardía para que el pueblo fuera un pueblo próspero, ¿no? Y tuviera sobre todo alimentación, ¿no?, asegurada. Tenía que obedecer cuidadosamente los mandamientos y amar al Señor nuestro Dios y servirlo con todo su corazón y con toda su alma. El pueblo de Israel, como vosotros sabéis, se quedó en la primera estrofa, ¿no?, en la primera parte de la frase: si obedecéis cuidadosamente. Y se dedican a observar los mandamientos, a cumplir la letra, a intentar estar en el detalle, en lo cuidadoso, ¿no? Pero parece que olvidó lo que en realidad quería el Señor, que era que lo amaran con todo su corazón y con todas sus fuerzas, ¿no? Fijaros, el concepto de lluvia temprana y lluvia tardía hacía referencia evidentemente a la plantación y a las cosechas, ¿no? Y la lluvia temprana era la que preparaba la tierra para sembrar. Preparaba la tierra, le daba una tierra seca como la de Israel, muy parecida a la nuestra de Andalucía en cuanto a las temperaturas y a la cantidad de agua que llovía, incluso en los tiempos en los que llovía. La tierra, cuando caía esa lluvia temprana, era más fácil de trabajar y la semilla se podía introducir en la tierra, y la tierra tenía la humedad suficiente para que la semilla germinase y empezase a echar raíz y empezase a brotar el tallo, ¿no? Esa era lo que provocaba la lluvia temprana, ¿no? Preparaba la tierra para la siembra, era el momento idóneo para poder sembrar, ¿no? Y el Señor promete, haciendo una alusión teológica de esta condición meteorológica en el pueblo de Israel, hace alusión a la lluvia temprana, igual que ocurrió con nuestras vidas, ¿no? Yo quiero que tú recuerdes, ¿no?, cuando conocimos al Señor, antes de ese proseguir, cuando conocimos al Señor, la lluvia temprana fue condicionada desde mi punto de vista por tres aspectos, ¿no? El Señor trajo lluvia temprana a nuestras vidas en tres aspectos. Fijaros, en el primero de ellos, en los milagros que ocurrieron, ¿no? Yo estoy seguro que en cada uno de nosotros se dio el milagro de la salvación. Por eso hemos decidido seguir a Cristo, ¿no? Porque tuvimos un encuentro personal con Él y se produjo el milagro de la salvación. Pero además de ese, seguramente vimos muchísimos más milagros cuando conocimos al Señor. Milagros de sanidad, no solamente del problema de droga que teníamos, milagros de liberación, milagros de salir de la cárcel o de perdonarse condenas que teníamos, de ver milagros en nuestra familia. Ver milagros, yo estoy seguro que ocurrieron milagros en nuestras vidas, que nosotros vimos milagros de todo tipo, de toda índole, el Señor actuando en nuestras vidas y en nuestras familias. Fijaros, en el libro de Mateo, acerca de los milagros que ocurren en nuestras vidas, Dios tiene un concepto acerca de los milagros, ¿no? Fijaros, en el capítulo 11 de Mateo también el Señor Jesús, hablando aquí acerca de los milagros producidos en otro sitio, dice en el capítulo 11, versículo 20 al 24, dice que entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que en vestidos ásperos y cenizas se habrían arrepentido. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra
de Sodoma que para ti. ¿Qué está mostrando el Señor aquí? Que Él espera una consecuencia de los milagros que Él hace. Espera una consecuencia, es decir, hay una acción y una reacción. Él habla de los milagros hechos en estas ciudades y de que incluso con esos milagros no ha habido una reacción, ¿no? Hay un principio bíblico que es cuando Dios actúa, trabaja y dedica tiempo y lleva a cabo actos milagrosos o de otra índole, ¿no? Cuando Dios mueve su mano, cuando Dios influye, trata de influir, aunque somos libres, pero trata de influir en la vida de las personas para que lo reconozcan como su Dios, como su Salvador y decidan amarlo con todo el corazón y demás, Dios espera una respuesta. Dios espera una respuesta de nosotros, ¿no? Fijaros, hay un pasaje que de todo es conocido, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 47, que es cuando el Señor está en casa de Simón el leproso, ¿no? Y Simón, cuando llega, lo trata como uno más, no como un invitado especial, ni como un rabino, ni tiene esos elementos de educación y de cortesía que tenía que haber tenido, ¿no?, con Jesús. Y Jesús se da cuenta, y sin embargo, una mujer que dice que entra en un momento dado y sin decir nada se coloca a sus pies y empieza a regarlo con sus lágrimas y a enjugarlo con sus cabellos. Simón piensa dentro de sí, si este fuera el profeta, si este viniera de Dios, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando y demás, ¿no? Y Jesús le habla por medio de una parábola diciéndole que si una persona tenía dos deudores y uno le debía mucho y otro poco, si los perdonaba a los dos, ¿quién de los dos amaría más, no? Simón contesta lógicamente que al que más se ha perdonado, y le dice a esta mujer, puesto que se le ha perdonado muchísimos pecados, ha amado mucho, ¿no? Hay una consecuencia del perdón, ¿no? Cuanto más se nos perdona, hermano, más deberíamos de amar. Cuando amamos poco, por darle la vuelta al asunto, cuando ya amamos poco es porque ya no creemos que haya tanto que perdonar, ¿no? Cuando pasa el tiempo y ya creemos que somos moralmente aceptables, cuando ya no robamos, no mentimos, no matamos, ya parece ser que en el día a día ya el Señor no nos perdona tanto, ¿no? Ya no tenemos, y ni siquiera han pasado ya tantos años a lo mejor, que ya ni siquiera nos acordamos de los pecados que nos perdonó el Señor, ¿no? Y baja la intensidad del amor. La lluvia temprana que llegó a nuestras vidas, en primer lugar, llegó en forma de milagro, de perdón, de liberación, de levantar nuestras vidas cuando estaban tiradas en el camino, ¿no? Esa es una de las formas en las que llegó la lluvia temprana. En segundo lugar, hermano, me gustaría que vinierais conmigo a Jeremías capítulo 9, libro de Jeremías capítulo 9, donde nos dice la palabra en el versículo 23 y 24: así ha dicho el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor. La segunda manifestación de la lluvia temprana en nuestras vidas fue el conocimiento de Dios. Empezamos a conocer a un Dios, y ya sabéis que la palabra conocer implica una relación íntima y personal, que habíamos oído, en todo caso, ¿no? En nuestro ambiente católico habíamos oído de un Dios, nos habían contado historias y habíamos escuchado acerca de un Dios, pero no habíamos tenido un encuentro con Él. Llegó el momento en que Dios nos salió en el camino y tuvimos un encuentro personal con Él, un encuentro genuino, donde empezamos a tener una relación personal
íntima con Él. Empezamos a amarlo, no solamente a haber oído de Él, sino a amarlo, ¿no? Conocimiento de Dios. Llegó el querer aprender de las Escrituras, el querer empapárnoslas, el querer leerlas, buscar, entenderlas. Queríamos que, como ese amado que escribe unas cartas y la amada está esperando ansioso que le hable, queríamos que el Señor nos hablara a través de las palabras en los cultos, a través de los devocionales, a través de cualquier hermano que tuviera conocimiento y queríamos que nos hablara del Señor, que nos hiciera conocerlo cada vez más, ¿no? Esa lluvia, ese hambre, esa lluvia temprana, con ese hambre de conocer al Señor, también llegó a nuestras vidas al principio, para preparar la tierra para la siembra, ¿no? Fijaros, todo lo contrario de esto es lo que nos dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, dice que su pueblo murió por falta de conocimiento. Su pueblo cayó por falta de conocimiento. Evidentemente, la lluvia temprana trajo ese deseo de conocer al Señor también, ¿no? Y preparó nuestra tierra, preparó para sembrar, ¿no?, la palabra, para sembrar la salvación, ¿no? Pero también hay otro aspecto de la lluvia temprana que se encuentra en Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia esa obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice: cuando os halléis en diversas pruebas. La prueba, hermano, es una forma de lluvia temprana también. El Señor permitía las pruebas en nuestras vidas para ver si éramos capaces de superarlas. Y la prueba va a formar también el carácter del cristiano. La prueba es algo que Dios utiliza, que nadie quiere, que a nadie le gusta, pero es algo que Dios utiliza para ir formando el carácter del cristiano. Cuando conocemos al Señor, en un principio, como estábamos tan mal, parece que a partir de conocer al Señor todo lo que nos viene es bueno, ¿no? El que estaba en la cárcel sale en libertad, el que está enganchado a las drogas deja las drogas, empieza a haber una prosperidad en nuestras vidas en todos los aspectos, porque estábamos metidos en ese pozo, ¿no?, cenagoso, y el Señor nos saca de ahí y pone nuestros pies en peña firme, como dice la palabra, ¿no? Así que todo es muchísimo mejor de lo que había anteriormente, pero llega el momento en que llega la prueba, en que el Señor permite la prueba en nuestras vidas para, como dice la misma palabra, probar nuestra fe. La prueba de vuestra fe, dice Santiago. Y todos sabemos, como dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que el Señor, juntamente con la prueba, nos dará la salida. Es decir, que no nos ha venido ninguna prueba que no sea humana, que no seamos capaces de soportar y de salir airosos, porque Dios conoce, ¿no?, nuestro corazón, conoce nuestra fuerza y permite ese tipo de pruebas para que vayamos creciendo. Fijaros, todas estas cosas, los milagros, el hambre por el conocimiento de Dios, esa relación íntima con Él, y las pruebas son la lluvia temprana que vino a nuestra vida y en un momento dado preparó todo el terreno para la siembra, para que la semilla cayera en buena tierra, echara raíces y germinara ese tallo. Pero como dije antes, nosotros, la mayoría de nosotros, llevamos ya años conociendo al Señor y ya estamos, yo creo, en el tiempo de la lluvia tardía, ¿no? Fijaros, la lluvia tardía, cuando llegaba a lo que había sembrado el agricultor, esa lluvia servía para que la planta
diera un fruto abundante y de calidad. Para que la planta diera un fruto abundante y de calidad. La lluvia tardía. Y esto debería de ser en nosotros, ¿no? Deberíamos estar en una época ya, después de los años que hace que conocemos al Señor, que deberíamos de estar dando fruto, ¿no? Yo la pregunta que me hago a mí mismo es, ¿estoy dando todo el fruto que el Señor quisiera que diera después de tantos años de conocerlo, después de haber estudiado tanto, de haberlo servido, de haber estado en un sitio, en otro, de haber tenido experiencia, de haber pasado por pruebas, de haber pasado por todo? Yo creo que he pasado por todo tipo de experiencias en el Señor. Y de acuerdo a todo ese bagaje, estoy dando el fruto que Dios le agradaría que diera. Fijaros, en el corazón de Dios se produce una tristeza cuando Él lleva a cabo en nosotros todo ese trabajo, igual que en el agricultor, ¿no? Un agricultor ve que llega la lluvia temprana y la tierra está preparada y tiene ilusión y esperanza y empieza a trabajar en la tierra, empieza a sembrar y espera, ¿no? Espera a que llegue la lluvia tardía para que esa lluvia produzca el efecto del fruto abundante, ¿no? Y pueda tener una cosecha generosa, ¿no? Dios, utilizando de nuevo al pueblo de Israel, todos conocéis la parábola del cantar, ¿no? Que el amado cantó a la viña en Isaías capítulo 5. Dice que el Señor compara al pueblo de Israel como una viña que Él sembró en una ladera fértil. Es decir, el terreno era el apropiado, una ladera fértil. Y además trabajó, la cercó para que los animales no le produjeran ningún daño, puso una torre para poder tener agua recogida en una cisterna y poder vigilar esa viña. Trabajó en ella, y cuando fue a recoger el fruto que esperaba, dice que dio uvas silvestres, uvas que no tenían provecho. En definitiva, no dio el fruto que esperaba. Y el Señor mismo pregunta, bueno, ¿qué haré entonces con esta viña? ¿No? El Señor en cada uno de nosotros, hermano, en esta lluvia tardía, que ya no podemos excusarnos diciendo que tenemos inmadurez, que hace poco tiempo que conocemos al Señor, que no conocemos las maquinaciones del enemigo, que el mundo nos tienta, tantas y tantas excusas, ¿no? que ponemos cuando nos desviamos de los caminos, cuando nos apartamos, cuando intentamos darle la espalda a Dios y vivir como si no existiera, ¿no? Dice en la parábola del sembrador, que se encuentra en el capítulo de Lucas, capítulo 8, ya conocida por todos, dice que un momento dado una de las semillas que se sembró la ahogaron los espinos, ¿no? Y el mismo Señor explica, en el versículo 7 nos habla de esa semilla que cae entre los espinos y la ahogan y no la deja dar fruto, aunque nace, pero después al final no puede ya dar fruto porque la ahogan los espinos. Y el mismo Señor se encarga en el versículo 14 de ese mismo pasaje de explicar acerca de esos espinos, ¿no? Los espinos son los afanes de este mundo, los deseos de este mundo. Dice que al final ahogan la semilla que fue plantada. Fijaros, los espinos son la antítesis del fruto. La antítesis. Si vemos en Génesis, capítulo 3, la maldición que llega por el pecado, por causa del pecado, hace que el Señor le diga a Adán que a partir de ahora, que antes solamente tenía que extender su mano y tomar su comida, aunque tenía que cuidar del huerto, esto no quiere decir que no tuviera que trabajar, pero a partir de ahora con el sudor de su frente va a obtener el fruto de su comida, porque la tierra lo que va a dar son espino y cardo. La antítesis del fruto es el espino, el llegar a una planta y querer obtener algo para alimentarte y encontrar
espinas, es decir, algo que te agrede, ¿no? Te defiende la planta así. Cuando llega la lluvia tardía a nuestra vida, como está llegando, la presencia de Dios a través de, incluso en medio de esta pandemia, ¿no? A través de su palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de las conexiones que podemos tener por estos medios, a través de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, cómo sigue obrando, cómo sigue actuando, cómo sigue bendiciéndonos después de tantos años y demás, cómo el Señor sigue mandando esa lluvia tardía. Dios espera que nosotros demos el fruto apropiado. Ya creo que es hora de dar fruto. Yo creo que ya es hora de que el Señor venga a reclamarnos fruto. No podemos estar todavía pensando en crecer, en madurar espiritualmente, en ver en qué congregación me ubico, en ver cuál es el mejor pastor, el que reúne las condiciones idóneas para tratar mi vida, de qué hermanos me rodeo, qué hago y qué no hago. Yo creo que ya no es hora de eso. Yo creo que ya es hora de dar fruto, ¿no? Yo tenía mucha carga por esta palabra porque el Señor la puso en mi corazón hace días y tenía ganas de hablar de esto, ¿no? El Espíritu me instaba a hablar acerca de esto, ¿no? Ya tuvimos una lluvia temprana, tuvimos en su momento, conocimos al Señor, vimos milagros, profundizamos en su Escritura, queríamos tener una relación profunda y continua con Él, surgieron las pruebas, pero yo creo que ahora estamos en el momento de la lluvia tardía. Dios está permitiendo todo esto que acontece en nuestro alrededor para venir a tomar fruto. Fijaros, y si empezábamos diciendo que una cosa es conocer y otra es proseguir conociendo al Señor, y la sección de esta palabra de una actitud, de una persona que conserva una actitud desde un principio hasta el final, ¿dónde estaría la clave entonces, no? Después de hablar de todo esto, de la lluvia temprana y la tardía, que es como una especie de simbolismo de nuestras vidas, ¿no? De todo lo que ha acontecido en nuestras vidas durante estos años, ¿no? Después de hablar de la lluvia temprana y la tardía, ¿dónde estaría la clave entonces para proseguir, para permanecer en esa actitud? Y cuando no lo hemos hecho, ¿por qué ha sido eso? Fijaros, me gustaría que vinierais conmigo al libro de Jeremías, ¿no? Una vez más. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice la palabra: bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está puesta en el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar fruto. Tremendo, ¿no? El Señor me llevó a estos versículos para hacerme entender dónde está la clave de permanecer, de proseguir, de poder dar fruto, ¿no? En confiar en el Señor. Y confiar en el Señor, siempre decimos lo mismo, ¿no? Y es una frase recurrente, ¿no? Lo único que tienes que hacer es confiar en el Señor. Lo aconsejamos a otros y nos lo aconsejamos a nosotros mismos. Tenemos que confiar más en el Señor. Pero, ¿cuál es la confianza en el Señor? Fijaros, muchas veces, yo lo digo siempre, ¿no? A mí me gustan mucho las antítesis para explicar una cosa. Es decir, muchas veces la mejor manera de explicar el color blanco es poniendo el color negro y diciendo, mira, todo lo contrario a esto, eso es, ¿no? Y confiar en el Señor es algo que ya se ha hecho para nosotros muy ambiguo, ¿no? Es decir, llevándolo al terreno de lo práctico, ¿qué es confiar en el Señor? ¿Qué es confiar? Pues fijaros, es todo lo contrario de confiar en uno mismo. Y eso sí lo sabemos ya. Eso yo creo ya que cada uno de nosotros lo sabemos. Cuando uno tiene hasta el simple hecho de compartir la palabra,
Si yo confío en mis facultades o en mi experiencia a la hora de compartir la palabra y no tengo temor de Dios, pidiéndole al Señor que me ayude y que me dé su palabra, yo estoy confiando más en mí mismo que en el Señor. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, en todos los aspectos, hermano, en cada uno de los detalles. Y no es caer en la religiosidad ni en el tener cuidado como los israelitas y prestar más atención. No. Es amar al Señor, como decíamos en Deuteronomio 11, amarlo y servirlo de todo corazón, de tal manera que nosotros entreguemos nuestra vida confiando constantemente en Él, en cada paso que demos, en el trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra enfermedad. Nosotros tendemos, el ser humano tiende a querer hacer las cosas por él mismo, a trabajar, a esforzarse, a conocer, a comprender, a razonar, a hacer las cosas en sus propias fuerzas, por uno mismo. Y Dios nos lleva una y otra vez al terreno de la impotencia, cuando ya la enfermedad llega a un grado que no podemos hacer nada. Tenemos que confiar en que sea el Señor, o bien de forma milagrosa, utilizando los médicos, el que nos saque de ahí. O el Señor nos lleva a un terreno económico donde por mucho que intentamos mover las cosas y hacer las cosas para que todo salga bien, todo empeora y todo nos va mal. Y el Señor nos quiere llevar a todas esas situaciones de economía, de enfermedad, familiares. Dios nos quiere llevar a esas situaciones para que aprendamos a depender de Él, para poder dar fruto, en definitiva, ¿no? Porque no digo que no hayamos dado fruto, ¿no? En algún momento dado hemos dado frutos de arrepentimiento, frutos de bondad, frutos de compasión, frutos, en definitiva, ¿no? Pero hay una diferencia entre dar frutos puntuales, hermano, fijaros, y con esto quiero terminar. Hay una diferencia entre dar fruto puntualmente y dar un fruto perdurable. Pero me gustaría que vinierais conmigo para terminar al Evangelio de Juan. Pasaje tan conocido, ¿no? Del Señor hablando acerca de la vid, ¿no? Y de que tenemos que estar unidos a Él para dar fruto. Pero fijaros lo que dice en el versículo 16 del capítulo 15. Capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Lo que hemos hablado hasta aquí, ¿no? Pero dice y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para que vuestro fruto permanezca, para que el fruto perdure. Yo creo que es la clave, ¿no? Podemos dar en algún momento dado frutos, ¿no? Puntuales, ¿no? Pero para que nuestro fruto permanezca, para que nuestro fruto perdure, cuando vino la lluvia temprana en nuestras vidas, ocurrió todo eso, ¿no? La tierra se preparó para plantar la semilla y que la semilla germinara, ¿no? Pero cuando viene la lluvia tardía en nuestras vidas, con todo lo que el Señor está haciendo ahora en nuestros medios, el Señor lo que espera es ver fruto en nosotros. Evidentemente, más adelante, cuando que esta situación nos lo permita, empezaremos a salir a las calles. Ahora lo estamos haciendo, pero de forma muy puntual y por situaciones muy urgentes. Los sin techo, los chavales que están enganchados y necesitan entrar en un centro. Pero cuando convoquemos al pueblo para evangelizar, salir a evangelizar, te vas a quedar en casa, te vas a excusar con tu trabajo, vas a pensar que ya eres mayor o que tú no tienes palabra o que no sabes. ¿Cuál va a ser la excusa para cuando el Señor meta la mano en la parra y vaya a coger el gajo y no encuentre gajo, sino uva silvestre? Cuando vayamos a hacer cualquier otra actividad por la unidad de la iglesia o por cualquier otra
cuestión que tenga que ver con el reino de Dios, dará fruto o dirá, no, yo ya voy los domingos al culto, e incluso los días de oración, y ya con eso tengo el calendario ocupado, y ese es mi fruto. A mí me gustaría que todo y cada uno de nosotros, yo el primero, la palabra el primero que le habla es a un servidor, vosotros lo sabéis, ¿no? Yo estoy sirviendo al Señor aquí, en la iglesia en Bilbao, y constantemente mi conciencia me pincha, ¿no? Me redarguye y me lleva a pensar si estoy dando lo suficiente o podría dar más, ¿no? En esta etapa de mi vida, después de que me habéis conocido, que era el primero para apuntarme a todo y querer hacerlo todo y querer darlo todo, en esta etapa de mi vida quizás soy más perezoso, más yo quiero decir prudente, cuando en realidad sería cobardía, ¿no? Soy más, lo pienso todo más, lo medito más, quiero digerirlo todo y quiero que todo sea fácil y llano, para que no me encuentre ningún obstáculo, porque si no, ya cualquier obstáculo ya me hace desistir de la tarea, ¿no? Y a mí me gustaría que el Señor, cuando viniera y metiera la mano en mi corazón, pudiera encontrar fruto de pasión por las almas, fruto de trabajar por la unidad de la iglesia, fruto de que en el momento en que se me convocara para cualquier cosa, yo fuera el primero en estar ahí. Porque en realidad, cuando estoy haciendo eso, es cuando me siento bien. Porque yo sé que cuando no lo hago, llega el remordimiento de conciencia de decir, no estoy haciendo todo aquello para lo que tú me llamaste, Señor. Algo falla. Lluvia temprana y tardía. Dios está haciendo llover, hermano, en nuestras vidas. Está haciendo llover en este tiempo. Está utilizando no solo esto, sino todo lo que acontece alrededor tuyo. Dios lo está utilizando para obtener fruto. ¿Tendrá fruto el Señor de nuestras vidas? Que el Señor os bendiga.